Bueno chicos, muy buenas noches para todos los que ya están conectados a nuestra sesión. Di inicio a la grabación de la misma, por tanto vamos a leer la autorización. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no haya podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales del tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Listo, chicos, entonces atendiendo a nuestros acuerdos de formación, damos inicio a nuestra sesión de la manera más puntual posible, desarrollando las actividades propuestas para la noche de hoy y obviamente esperando la participación del mayor número de personas posibles dentro de la misma. Hoy vamos a trabajar bajo el mismo objetivo que estábamos trabajando, que es llegar a la utilización del Illustrator para desarrollar proyectos de diseño gráfico y en especial las claves para crear imagen corporativa. Por lo tanto, vamos a tener hoy una agenda en donde vamos a trabajar. Temática para hoy: psicología de las fuentes, composición visual y manejo de Adobe Illustrator. De donde vamos a trabajar tipografía, estilos gráficos, composición visual y la marca, y vamos a dar un primer vistazo, no tanto como ejercicios de Illustrator, sino un primer vistazo a la plataforma para que ustedes puedan conocerlo y adicional, pues ya empiecen a pensar que para la próxima semana deberemos tener este programa en nuestros computadores para poder utilizarlo. ¿Listo, chicos? Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, permítanme, voy a cerrar aquí el WhatsApp para que no me lleguen notificaciones y no los interrumpa tampoco a ustedes. Ya hablando de lo que estamos aquí empezando a trabajar, no sé si de pronto haya dudas o preguntas del día de ayer o de la semana anterior o todo quedó claro. Listo, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta que hay claridad en lo que estamos trabajando, vamos a empezar con nuestra temática de hoy, vamos a empezar con la tipografía. Cuando hablamos de tipografías estamos hablando de todas aquellas familias que nosotros estuvimos revisando y conociendo cuando hablamos acerca de lo que es la marca, ¿verdad? Adicional a ello, entonces se nos hablaba de que esas familias estaban compuestas por unas fuentes tipográficas. Cuando nosotros hablamos de las fuentes tipográficas o de las tipografías, estamos hablando de la importancia que toman porque obviamente van a apoyar el mensaje que nosotros estamos dando al consumidor, así como también está reforzando tanto lo que es la personalidad y las emociones que queremos publicar o que queremos dar a entender con nuestra marca. Cuando nosotros hablamos de esas sensaciones que producimos a través de las fuentes tipográficas, estamos hablando de la psicología tipográfica o de la personalidad de la tipografía. Cuando nosotros hablamos de estos dos elementos, estamos hablando de su forma, su estilo y cómo afecta la visualización que nosotros tenemos y cómo percibimos el mensaje con las tipografías que nosotros estemos seleccionando. Por ello es importante que entendamos que la psicología tipográfica o de personalidad de las fuentes es todas las emociones que podemos evocar o podemos transmitir a través de las letras. Pueden ser serias, alegres, formales, elegantes, de gran altura o nos pueden dañar el mensaje que nosotros estamos proyectando. Es decir, recordar que la selección de las fuentes
debe ser coherente con nuestro mensaje y que haya obviamente un gusto y una atracción al consumidor, ya que esto permite que en realidad nosotros podamos determinar que el mensaje llegue de manera adecuada a la visual de las personas. ¿Cuál es esa importancia de las fuentes? Cuando nosotros hablamos de que las fuentes son personalidad y son refuerzo de nuestra imagen de marca, entonces estamos hablando de que tiene características especiales que nos van a ayudar. Entre ellas, van a ser la voz de la marca. Y no solamente porque nosotros estamos hablando sobre ella y leemos un texto, sino porque a través de lo que nosotros estamos escribiendo y como lo escribimos en las diferentes piezas publicitarias o como lo decimos en las audiovisuales, visuales o radiales, estamos representando obviamente una forma de hablar adecuada, una voz, un tono, un timbre, y por eso es importante que sea acorde a lo que estamos transmitiendo. La segunda característica importante de las fuentes es que nos ayuda a ser empáticos con nuestros consumidores y nos conecta con ellos a través de su gusto. Igualmente reflejan un estilo, por ende estábamos diciendo que hablan de la personalidad de la marca. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo nosotros estamos creando un posicionamiento mental y una relación mental con nuestro consumidor a través del refuerzo que hacemos con las fuentes. ¿Cómo elegirlas? Debemos tener en cuenta para poder elegirlas la clasificación hecha, y es una clasificación muy antigua, es una clasificación que viene desde 1954, pero que este señor, el señor Box, desarrolló de una manera muy clara y concreta para que nosotros entendamos lo que queremos transmitir con ellas. Las letras o las fuentes que vienen con serifas, ya hablamos de ellas, las que tienen las serif, estos adornitos que nos ayudan a determinar que tienen esta característica, nos ayudan a manejar un mensaje muy tradicional, clásico, que obviamente habla de formalidad, de confianza y de institucionalidad. ¿Qué tipo de fuentes podemos utilizar? Garamond, Times New Roman, Courier, todas las que vienen de Rockwell, las que son de Bodoni, que son unas fuentes muy conocidas que tenemos dentro de nuestro Word. La marca que por excelencia está como ejemplo de este tipo de fuentes es Google, que todos conocemos y reconocemos como una fuente con serifas. Las fuentes Slab Serif, que ya sabemos que son las que tienen estas serifas un poco más gruesas y su peso también es mucho más grueso, entonces nos hablan un poco de tradición, de fuerza, de solidez, de automóviles, de tecnología, de manufactura. Estas fuentes nos van a ayudar a reforzar este tipo de mensajes. Tenemos, por ejemplo, las Century, que son muy conocidas. Las Century las podemos utilizar a través de elementos que tenemos dentro de nuestros computadores. Las Aardvark, que son muy conocidas, la 19 Century, esa es una de las más famosas y de las que más utilizamos. Una marca que se reconoce por este tipo de fuentes es Sony. Las incisas. Resulta que dentro de las hay una transición y aquí estamos hablando de unas adicionales de las que habíamos visto. Dentro de la transición entre las serifas y las sans serifas se conoció esta nueva clasificación que son las glíficas. Las glíficas o incisas son las que tienen y no tienen terminación, es decir, tienen algo diferente, no son tan palo seco, no son tan normales, pero no son tan, tan serifas como las que vimos anteriormente. Esta es como una reinterpretación de lo que es
la marca y de cómo puede funcionar. Entonces, aquí hablamos de elegancia, de distinción, de equilibrio y de inicio de la modernidad. Tenemos Optima, tenemos Fontama, tenemos Rotis, tenemos Semiserif, que son muchas de las conocidas dentro de lo que es este tipo de letras. Una marca conocida, Yves Saint Laurent, que es una de las más reconocidas y que tiene como fuente una glífica. Las sans serifas o sin serifas, que son las palos secos, las que no tienen terminaciones, entonces nos habla acerca de dinamismo, de modernidad, de potencia, de seguridad, de neutralidad y de minimalismo. Tenemos la Gotila, Arial, la Helvética, que creo que es una de las más famosas y conocidas, Futura, que también es muy conocida. Marcas que utilizan este tipo de fuentes y que reconocemos muy bien como LinkedIn y Spotify. Son marcas que han tenido un excelente posicionamiento a través de la generación de sus fuentes. De las manuscritas o script tenemos las que simulan, ya sabemos, el trazo de nuestras manos. Son frágiles, son elegantes, demuestran sofisticación, de pronto un poco de feminidad y son muy dadas a este tipo de productos. Por esa razón es importante que las reconozcamos como las script, la lúcida, las caligrafa, las Vivaldi. Todas estas son muy conocidas y marcas que podemos reconocer como Cadillac y Kellogg's, marcas que utilizan este tipo de fuentes. Las display o fantasía, las que son ya muy adornadas, como estas que tenemos aquí en pantalla, se usan en palabras muy cortas. Recuerden que solamente tienen un fin específico y pues nos llevan a la originalidad, a la tendencia, a la personalidad como muy divertida. Y de allí entonces tenemos algunas como el Concert One, tenemos la Nocifer, tenemos muchas que podemos conseguir y conocer y la marca que tenemos como ejemplo es Disney. Esta marca se nos hace tan importante porque obviamente nos va a ayudar a tener en cuenta muchas características importantes de simplicidad. ¿Cómo seleccionar las fuentes? Ya vimos cómo nosotros podemos tener unas características emocionales de las familias tipográficas. Pero ahora, ¿cómo deberíamos seleccionarlas? Cuando nosotros hablamos de la selección, debemos tener en cuenta estos 5 aspectos a analizar para poder decir sí o no. Debemos tener en cuenta los valores de la marca porque ellos nos van a decir cuál tipo de fuente es la ideal para utilizar. ¿Cuál es ese target al cual vamos a llegar y cuál es ese buyer person? Recuerden que esto es muy importante de tenerlo claro. Luego de ello, vamos a reconocer y vamos a tener siempre tanto el brief como al cliente de la mano para saber si está de acuerdo y representa lo que en realidad es la marca. Identificando las características de la empresa y qué quiere transmitir el dueño de su marca. Frente a estas dos características sumadas en estas otras dos, podemos seleccionar tanto la fuente principal de marca como la fuente de tagline o de ese eslogan que nos ayuda a reforzar el mensaje de marca. Esto es básicamente, y si ustedes se dan cuenta, el brief táctico es fundamental para el desarrollo de esto, así como el brief de primer contacto. Por eso yo les decía que estos dos elementos los íbamos a continuar trabajando porque nos ayudan a colocar como en pieza en tierra lo que nosotros queremos transmitir. ¿Dónde podemos descargar fuentes y cómo podemos descargar fuentes? Yo les voy a tener aquí 4 páginas, yo sé que hay muchas más, pero les voy a compartir 4 páginas que para mí ayudan muchísimo en el desarrollo y son fundamentales. 2 que son oficiales y que tienen buenas fuentes correctamente diseñadas. Y 2
que son muy gratuitas, en las cuales encontramos muchísimas fuentes, pero que tienden a tener errores de construcción de fuentes al desarrollar como elementos de tracking, de otros que nos hacen indispensables y de la falta de algunos caracteres especiales dentro de este tipo de fuentes. Por eso entonces voy a compartirles estos enlaces. Google Fonts es, creo que, una de las más confiables y que podemos utilizar para el desarrollo de cualquier diseño que nosotros vayamos a hacer, digital, de impresión o de animación o cualquier otro que vayamos a desarrollar, así sea de página web. Los dos de abajo, que son Dafont, que yo sé que es muy conocido por ustedes, y Milum Fonts, son los que no son tan confiables, pero que nos permiten descargar de manera gratuita. Entonces vamos a echarle un ojito a estas páginas para que nos permitan, obviamente, visualizar cómo ubicar, cómo buscar y cómo vamos a empezar a la descarga de nuestras fuentes. Recordemos que todo esto es para computador, ¿no? No es para celular, es para computador. Listo, chicos. Vamos a empezar por las confiables. Google Fonts es una de las páginas más confiables para descarga de fuentes. Podemos escoger las fuentes según sus características, según lo que nosotros queramos. Miren, serifas, sin serifas, display, manuales o monospace. Si las queremos para qué idioma en específico, hay unos caracteres especiales como los que estamos viendo en pantalla, que van a ver arábicos, chinos, entre otros. Y que tengan o no tenga los estilos numéricos. Listo. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, si yo escojo Roboto, que es una fuente sans serif, yo debo decidir qué estilos voy a descargar. Entonces, por ejemplo, yo necesito uno muy delgado, entonces voy a escoger Latin. ¿Cómo lo selecciono? Dándole clic acá. Voy a seleccionar una regular y voy a seleccionar una bold. Si ustedes se dan cuenta, acá a mano derecha ya me aparece lo que yo he seleccionado. Me aparece que aquí opción para escribir el HTML en nuestra página web y también para escribir el CSS que nosotros debemos tener dentro de la misma. Entonces, esas reglas las podemos aquí copiar, pero como lo que nosotros queremos es descargarlas, simplemente le vamos a dar aquí descargar todo y me va a descargar lo que yo tengo acá seleccionado. Al descargarlo, nos descarga una carpeta comprimida, nosotros debemos descomprimirla y cuando vamos a la carpeta que nos ha bajado, luego de descomprimirla, lo que vamos a hacer simple y sencillamente es darle, ya la descargó, a mí se me hace que yo descargué todas, pero bueno. Bueno, les voy a mostrar aquí. Pues yo sé que se va a ver un poco diferente por el computador, pero la idea es que ustedes puedan visualizar. Yo lo que hice fue descomprimir la carpeta y ya me llegaron todas. Bueno, descargué fue todas estas que ya tenía seleccionadas con anterioridad, de pronto cuando hice algún ejemplo. Y lo que voy a hacer es que a ustedes solamente les va a abrir esta carpeta con las fuentes. Simplemente las seleccionamos, les damos doble clic o les damos clic derecho y le decimos instalar todos los tipos de fuente. Cuando hacemos eso, se les va a abrir una ventana que les va a abrir como el instalador de las fuentes y eso le va a permitir que ya se puedan visualizar en el computador. Muchos computadores necesitan ser reiniciados para que tomen las fuentes, otros no, entonces no tiene ningún problema. Todas las páginas que estamos revisando tienen la misma lógica, tienen la lógica de hacerse de la misma manera. En Adobe Fonts tenemos también muchas fuentes que podemos seleccionar
muchas que podemos hacerlo de manera gratuita, otras que las podemos solamente descargar cuando estamos pagando la licencia de los programas. Dafont hacemos exactamente lo mismo, estas son un poco más divertidas, más display, hay de todo un poco, pero debemos tener cuidado en que sean completas, los abecedarios completos. Y 1001 fuentes también todas son gratuitas, hay otras de pago, pero podemos utilizarlas y sobre todo acá vamos a encontrar las que son manuscritas y también así especiales. Básicamente, luego de instalarlas, ya podemos usarlas en el programa tanto de diseño como en Word, como en cualquier otro programa que nosotros estemos utilizando. Por eso es importante cómo acceder a ellas para poder usarlas adecuadamente. Al WhatsApp, por favor, si alguien me colabora en copiarlos al WhatsApp, se los agradecería, ya que no lo tengo abierto. O tú mismo, Gleiner, los puedes copiar, porfa, al WhatsApp, te lo agradecería. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos nosotros aquí conociendo, vamos a también entender que hay estilos de desarrollo de marca. Y esto complementa un poco la selección de nuestras fuentes. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a ayudar a construir adecuadamente una marca o un identificador de marca, tanto logotipo como logosímbolo, isotipo, como el que nosotros necesitemos para nuestra marca. Cuando hablamos de los estilos gráficos, ya nos vamos un poco más a lo que es la marca o la creación de marca y obviamente tiene características de construcción ya definidas que componen las piezas. El estilo gráfico de la marca no solamente debe representar a la compañía, sino también debe tener como algo que te represente a ti, algo que sea importante para ti, que te identifique y que diga, este logo lo hizo tal persona y ese es tu sello personal, que lo hacemos a través de la identificación de estilos, la generación de líneas o la generación o selección de colores y fuentes. Por eso está tan relacionado este tema dentro de lo que es la marca. Vamos a tener varias opciones, que son 12, que son estilos gráficos ya estructurados. ¿Qué sucede? Estos estilos gráficos, pues obviamente son los que se han venido desarrollando a través del tiempo y que muchos hemos tomado como base para nuestra personalización. Tenemos logos o marcas que se crean solamente con vector simple de línea. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a utilizar líneas sin relleno. Y tenemos al contrario el vector simple de relleno, que tiene relleno, pero no tiene líneas de contorno, sino solamente el relleno. Es decir, no está delineado por ninguna línea. Tenemos ilustración compleja, que como la vemos acá, es una ilustración con muchos elementos, pero que en conjunto hace armonioso, entendible, la marca que estamos nosotros utilizando. En negativo es cuando nosotros hacemos como huequitos en elementos que nos van a ayudar a construir nuestra marca. Por ejemplo, los 3 huequitos de la palita de cocina que se convierten en la I, en la L de grill, que es la marca. Estos son los primeros 4 estilos gráficos que nos van a ayudar a decir, me gusta irme por esta línea. Para mi marca es mejor utilizar este estilo. ¿Qué otros estilos tenemos? Tenemos el estilo naif, que es un estilo vectorial, obviamente, que se utiliza para marcas muy como personales, muy muy siendo yo como persona. Artesanal y que además es como muy manual, con letras un poco que emulan esa simplicidad, esa transparencia y obviamente puede tener elementos adicionales. Está el estilo vintage, que es un sello que se desarrolla
que estuvo muy de moda como en los años 22, 21 y que emulaba como traer un poco a la modernidad lo antiguo. Tenemos el sello heráldico, que es más utilizado por colegios, universidades, que obviamente evocan esos escudos familiares tan famosos. Son muy simétricos, son un poco pesados, complejos, pero siempre se utilizan con siglas. Tenemos adicional el universitario vintage, que es el usado muy en Estados Unidos para hacer esas marcas que acompañan las universidades para sus logos, camisetas, libretas, etcétera, 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 en donde generalmente hay un personaje que acompaña a la marca. Adicional, tenemos el caligráfico, que es simplemente cuando utilizamos letras modificadas, fuentes modificadas, que acompañan con pequeños elementos, pero que lo principal que nosotros queremos mostrar es que la letra yo la he creado, la he hecho un poco más ornamental y es un poco más de juego tipográfico. Tenemos el uso del 3D, que no es ponerle una sombra que parezca 3D, sino es tener elementos sencillos que al ser combinados parezca que estuviesen en 3D, como lo estamos viendo en Box aquí en nuestra página. Tenemos degradados como Firefox, creo que es uno de los ejemplos más simbólicos, y pues son más divertidos, juguetones, más frescos, más modernos. Y tenemos las transparencias, que es cuando sobreponemos dos elementos que al combinarlos por ser medio transparentes van a crear otro color adicional. Estos serían como los estilos gráficos que nosotros tenemos para seleccionar y empezar como a coger nuestro camino de cómo podría yo hacer mi trabajo. Tenemos el estilo colorido, que ya es el infantil, que es donde se combinan letras divertidas, muchos colores y elementos muy juveniles y juguetones que llaman la atención al público más pequeño. Recordemos que cuando nosotros hablamos de tomar un camino y de desarrollar una marca, debemos hacerlo cumpliendo que la parte subjetiva, es decir, que ese estilo gráfico le guste al público y que además la parte objetiva, que es hablar de la parte seria de la marca o del mensaje a comunicar, sea entendido. Entonces es importante para ello saber que hay unos elementos que nos van a ayudar al desarrollo de las composiciones. Cuando nosotros hablamos de la composición, estamos hablando de logos, ¿no? De logos. Aquí hago de marcas, hago la salvedad. Cuando nosotros hablamos de la composición de marcas, estamos hablando de que por excelencia lo que nosotros debemos desarrollar es síntesis gráfica. ¿Y qué es la síntesis gráfica? Es el elemento más importante de simplificación de formas para poder llegar a lo que es una marca. Que debemos tener en cuenta su tipología, es decir, si lo quiero logotipo, si lo quiero isologo, si lo quiero imagotipo. Y su morfología, es decir, la representación de lo que nosotros queremos. Recordemos que la composición es la reunión de muchos elementos o de muchas partes que nos van a dar un todo. Y que obviamente al ser compuesto están unidos de una manera muy, muy sencilla para que sea desarrollado adecuadamente y comunique lo que nosotros queremos comunicar. ¿Qué es la síntesis gráfica? Como ya les dije, es el elemento más importante a aprender a desarrollar. Nosotros debemos empezar a aprender a hacer esa simplificación. Y cuando nosotros hablamos de la composición a través de la simplificación, estamos hablando de la identificación de los elementos esenciales luego de hacer análisis. ¿Y cómo hacemos ese análisis? Identificando detalles, identificando elementos fundamentales que no dejen perder la esencia de lo que yo estoy haciendo. Generalmente, y yo les coloco en la parte superior un ejemplo, en la literatura, cuando nosotros hacemos una lectura, por ejemplo, de un libro,
vamos subrayando e identificamos palabras claves que me van a ayudar a servir para organizar y hacer un resumen, hacer una simplificación de esa lectura. Exactamente así debemos hacerlo en el diseño gráfico. Primero, como vemos aquí en el ejemplo de la bola de tenis, vamos a investigar cómo es lo que nosotros queremos representar. En este caso, cómo es la textura, la creación, la forma, las características de una pelota de tenis. Luego de investigar, vamos a analizar y a determinar los elementos fundamentales que se deben tener para que siga teniendo la característica de pelota de tenis y no se pierda. Y la simplificación o el resumen que yo debo ser la representación en formas muy sencillas del elemento investigado, en este caso la pelota de tenis, que es simplemente un elemento que nosotros reconocemos por sus características de la costura, por sus formas y porque esto hace identificable de manera muy fácil dentro de los elementos que vemos normalmente. A eso es a lo que nosotros llamamos síntesis gráfica. Y a lo que nosotros debemos llegar es a entender que esa síntesis gráfica la puedo hacer sobre cualquier elemento. Y que así como ahorita estábamos hablando de los estilos gráficos, podemos utilizar la síntesis gráfica a través de líneas, a través de planos sin líneas o a través de la combinación de los dos, líneas y planos. Y nosotros llegamos a hacer la interpretación entendible de los elementos para poder conseguir logos. Y cuando nosotros hablamos de logos, estamos hablando de este tipo de elementos. Estos son logos. Esto es un logo, una simplificación gráfica. ¿Que lo podemos hacer de cualquier elemento? Sí, sea un animal, sea una cosa, sea un elemento diferente, visual, que nosotros hemos venido identificando y conociendo en nuestra vida y que obviamente representa nuestra marca. ¿Qué debemos hacer? Cuando nosotros hablamos de la morfología, debemos entender qué son los elementos que debemos identificar o reconocer. Esos elementos fundamentales que nosotros vamos a poder mantener para que sean las que identifiquen el elemento. Este logo, esta síntesis gráfica de un koala, fue desarrollada para una campaña cuando hubo esos incendios forestales. Entonces, por esa razón, se hizo esa morfología en donde se interpreta al koala llorando por lo sucedido con su hábitat natural. Entonces, es importante que a través de, miren, dos círculos, una gota y un rectángulo ovalado, identificamos todo este mensaje. La necesidad de salvar a los koalas que estaban muriendo en el incendio de Australia. ¿Cómo identificamos esa morfología? Primero, a través de la detección de los elementos sobresalientes y únicos de lo que estamos analizando. En este caso, estamos analizando a un, ¿cómo se llama? No, esa no es una zarigüeya, eso es un... Bueno, este bichito tiene los ojos muy especiales porque son grandes y muy anaranjados y los dedos son como los de un marsupial. Esto hace que debemos identificar cuáles son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta porque al simplificar se entienda lo que yo estoy dibujando. En el caso de que también debemos determinar cuál es ese mensaje que nos transmite el elemento o el animal o lo que nosotros estemos analizando. En este caso, la foca nosotros la asociamos con juego, con diversión, con la pelotica que siempre llevan en la nariz y de esta manera también tenemos elementos que nos pueden complementar la morfología de lo que estemos analizando. ¿Para qué? Para llegar a la construcción. ¿Cómo podemos hacer una construcción? La podemos hacer con trazos
puros, es decir, representar la imagen de la morfología de una manera sencilla, pero que se entienda en una totalidad. Podemos hacerla precisa, es decir, utilizando la geometrización o el uso de elementos geométricos para la interpretación del elemento que nosotros vamos a o que estamos analizando. Y definida cuando utilizamos la simetría y módulos de formas básicas para el desarrollo de los elementos. En este caso podemos tener el análisis de muchos elementos para poder construir este elefante, este mamut, este elemento que nos va a ayudar a identificar los elementos que estemos nosotros construyendo. Dentro de esos procesos de construcción podemos tener algunas variaciones. ¿Qué son esas variaciones? Esas variaciones se pueden dar en cómo nosotros podemos interpretar lo que estamos simplificando. Es decir, podemos hacer un salto cualitativo, que es cuando hacemos nuestra propia interpretación de los elementos, haciendo mucha simplificación y cambios de las formas que aún se deben entender, obviamente, es decir, que tengan pregnancia, es decir, que continúen con características que cuando nosotros observamos identifiquemos lo que es, pero nosotros le podemos dar una interpretación. O lo podemos hacer purificando las formas, manteniendo la originalidad del elemento, simplemente haciendo una simplificación, simplificación, simplificación. Recordemos que es importante que nosotros tengamos en cuenta dos elementos dentro de lo que estamos hablando. La coherencia, para que haya pregnancia, y los límites, que es la coherencia visual, dentro de lo que nosotros vamos a diseñar. Es decir, que tenga formas definidas y que permita esa pregnancia dentro de los elementos. No sé si a este momento tengamos alguna pregunta o duda. No, hasta el momento no. Vale, Daniela, gracias. Ok, perfecto. Y entonces, cuando nosotros hablamos, ok, son muchas cosas que estamos viendo, pero ¿cómo vamos a construirlas? Pues resulta que adicional a estos elementos que nosotros estamos entendiendo, a cómo podemos construir, a cómo podemos detectar y determinar, de cómo podemos hacer síntesis gráfica, de cómo podemos analizar, podemos reinterpretar o representar, pues existen unas técnicas de construcción que nos van a ayudar a tener como un sistema estándar que nos permita tener armonía, equilibrio, que lo que nosotros hagamos sea profesional, y para ello se usa algo que se llaman retículas o sistemas de construcción. Estas retículas son grillas o cuadrículas que a nosotros nos van a funcionar muy bien para la alineación de elementos, para el uso de que las formas sean iguales, de que sean totalmente bien estructuradas, de que nos queden bien ubicadas, entre muchas otras características. Y para ello existen retículas como las que estamos viendo, que son primarias, secundarias y terciarias. Las retículas primarias son simplemente esa cuadrícula de un ancho por un alto igual y que tienen cuadritos que vamos a utilizar para poder crear nuestra marca o mejor organizarla dentro de lo que nosotros hicimos ya en bocetación. La retícula secundaria es como esta que tenemos acá, si han jugado Sudoku, es una retícula primaria pero con unas como segmentaciones de tanto alto como ancho iguales que nos van a permitir tener como otra división adicional. Y la retícula terciaria, que es la que nosotros tenemos líneas diagonales
cruzadas por las retículas primarias que nos van a ayudar a generar esas líneas adicionales, pues obviamente que tenemos en diferentes ángulos. Lo podemos tener a 45, a 60, a 30, son las estándar, pero también las podemos generar según nuestra necesidad de diseño. A estas retículas debemos sumarle la técnica del rectángulo Auro, que recuerden que es importante conocer un poco esto, que nos va a ayudar a permitir que estos tamaños que estamos generando de formas coordinen adecuadamente para el desarrollo y para la ubicación de elementos que necesitamos dentro de la generación, no solamente de marcas, sino también de símbolos e iconos. Y la tercera técnica que vamos a utilizar para el desarrollo de, estructura es el del desarrollo de líneas. Es simplemente llevar lo que nosotros estamos haciendo a líneas para saber si puede funcionar de esta manera, utilizando obviamente la matemática, no, en este caso no la matemática, es la aritmética, y el diseño lineal o que nosotros vimos en el colegio. Adicional, tenemos la posibilidad de utilizar la construcción a través de la tipografía con elementos que le podemos mezclar a las letras para que sean entendibles. Ojo, deben ser entendibles. Si yo digo que esta es una A, debe parecer una A y debe leerse como una A. No puede medio parecerse, no, es o no es, porque si no, la marca va a perder lo que es en realidad y obviamente se va a distorsionar el mensaje y el nombre de la misma. Y por último, como técnica de construcción, entonces dentro de esas técnicas tenemos las retículas que son estas tres. Y el uso de estas dos, perdón, y el uso de las formas simples o de llevar todo a línea para que podamos revisar si nos funciona de esta manera. La modificación o construcción de las letras y por último tendríamos la unión de conceptos, es decir, cuando nosotros tenemos dos o más elementos que podemos unir para conformar una marca. En este caso, por ejemplo, estamos viendo en la parte superior una gota con un fuego, agua, fuego y una S. ¿Cómo lo podemos unir para crear una marca? Simplificando tanto los elementos hasta llegar a un concepto como ese. Una mano y una casa podría utilizarse de esta o de esta manera. Todo depende de qué? De la estructuración de los conceptos que nosotros podamos generar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Más adelante, creo que la próxima clase, vamos a ver dentro de lo que es el proceso creativo, el uso de estas técnicas para el desarrollo de las marcas. Entonces, no se me preocupen que estamos todavía como en la fundamentación para empezar a trabajar. Adicional, hoy vamos a hablar un poco acerca de el Illustrator. Dime, Lady. Hola, profe, una preguntita. ¿Va a haber de pronto en algún momento que tú de pronto analices las marcas que ya están estructuradas y estén diseñadas? No, como tal, ustedes mismos van a desarrollar el análisis bajo los parámetros que yo les voy a dar. Ah, ok. Vale, para gracias. saber si funcionan o no funcionan. Vale, gracias, profe. Listo. Ok, entonces, nuestro programa ideal, como hemos venido hablando y trabajando, es el Illustrator para el desarrollo de logotipos. ¿Por qué? Para eso ha sido creado, ya que todas las marcas nosotros debemos estructurarlas bajo lo que nosotros sabemos son los vectores. Recuerden que tenemos diferentes posibilidades para poder comprar, adquirir
o tener nuestro programa. Aquí vamos a ver este pequeño video. Voy a compartirles con audio porque no me acuerdo si tiene o no tiene audio, pero debe tener musiquita ya que es como la publicidad que tiene la página para que conozcamos un poco del programa. Si ustedes ven, simplemente son movimientos que se generan de elementos vectoriales que nos hacen un poco atractivo y cómo nosotros podemos generar diferentes formas y diferentes acciones con nuestro programa. Es una animación muy pequeña, pero que nos ayuda a establecer como características de lo que puede hacer sencillamente nuestro programa, desde ser muy formal y muy construido a muy sencillo como lo estamos viendo en este momento. Podemos tener una prueba gratuita de la última versión que dura 7 días. O podemos comprar como estudiantes el programa que lo pueden utilizar, creo que 2 aprendices, pero no al tiempo. Tendrían que ponerse como de acuerdo para poder usarlo y comprarlo. Y toca mirar las tarifas porque en este momento pueden haber cambiado, no sé. Vamos a ir a mirarlo directamente en la página, que es la página que yo les estoy mostrando. Miren, en este caso estamos hablando de Illustrator para estudiantes, nos va a permitir a través de 30,000 pesos mensuales, y aquí en las condiciones nos habla de cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos comprar. Igual miren, se da también la vigencia de poder comprar los 12 meses, que obviamente va a ser, pues creo que mucho más económico, pero es importante, miren, si un mes vale 30, el año vale 113. Pues yo sé que no es poco, es siempre alto lo que nosotros estamos invirtiendo, pero pues van a tener la última versión. Adicional, van a poder utilizar, que en este momento voy a compartirles, no se los compartí ayer porque dije de pronto se me pueden como confundir, entonces preferí esperar hasta hoy para poderles compartir los programas, o el programa mejor, de Illustrator portable. Es una versión CS6, es viejita, vuelvo y lo repito, pero, miren, pero les puede funcionar, sobre todo si los computadores son un poco cortos de memoria o bajitos de memoria. ¿Listo? Chicos, por favor, descompriman la carpeta, pásenle el antivirus antes de, pero ojo que no les borre ningún ejecutable, porque si les borra el ejecutable, pailas, ¿listo? Es decir, el punto .exe. ¿Cómo ejecutamos el programa? Simplemente le damos doble clic sobre, descomprimimos primero la carpeta. No la abrimos, sino la descomprimimos dentro de nuestro computador. Por favor, descomprímanla no dentro del escritorio, sino en sus documentos. Y, por favor, denle doble clic a el punto .exe. Ese punto .exe se va a demorar un poquito en abrir, pero ya luego les abre el programa que pueden estar utilizando sin problema. ¿Listo? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Está cargándose el archivo, todavía no se han terminado de cargar, no ha llegado ni a la mitad porque es un poquito pesado. Quien tenga la posibilidad de comprar la licencia lo puede hacer, quien no puede utilizar el portable, quien quiera también hay un aprendiz que vende uno craqueado y les enseña a instalarlo. No sé cuánto vale porque no es mi negocio, pues como dice el asunto. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta todas las opciones. Si están interesados, pues les comparto, vuelvo y pregunto quién es y les comparto el enlace o el contacto para que puedan hablar directamente con esa persona. Ahora, Illustrator. Illustrator es un programa que nos permite, a través de muchas cosas divertidas, hacer, bueno, y les dejé de compartir la página, qué bobo. Ya, muchas cosas divertidas, tan sencillas como esto que estamos viendo, elementos tan buenos como esto que estamos viendo de mockups en nuestros celulares, generar trabajos impecables como esto que estamos viendo, ya un poco más 3D,
marcas, que será lo más importante a desarrollar, pero en realidad aquí en el Illustrator nosotros vamos a crear todos los diseños. ¿Por qué? Porque para eso está creado el programa. Las fotografías se manipulan en Photoshop, pero el afiche se crea en Illustrator. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esa salvedad. Por aquí alguien me escribió, ¿cuál es la versión que debemos tener? Yo tengo la 2019. ¿Me sirve? Claro que sí. La que ustedes tengan está perfecta. La que ustedes tengan está perfecta. Yo utilizo la última porque yo tengo licencia. Entonces, de pronto varía un poquito en cómo nosotros vemos algunos iconos, pero pues en realidad no va a variar mucho y funciona exactamente igual. ¿Listo? Dime, Daniela. Profe, recomiendo que cuando vayamos a enviar el trabajo lo hagamos en PDF o algo que no vaya a limitar, porque cuando son diferentes versiones, muchas veces no deja abrir bien. Sí, igualmente yo siempre les comparto todo lo que les voy a compartir para usar en Illustrator, se los comparto en PDF por esa razón. ¿Vale? Gracias. Vale, Daniela, con gusto. Entonces, chicos, la idea es que nosotros para la próxima semana, para la próxima sesión, ya tengamos nuestro programa para que podamos empezar a conocerlo, empezar a trabajar sobre él y empezar a hablar un poco de lo que es las herramientas básicas de nuestro programa. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. Vale. Ok. Listo, chicos. Sara, ¿a qué links te refieres? ¿A los de las fuentes? Ya los compartieron por WhatsApp. Creo que tú. Y... No, profe, hola. Hola. Era el link para descargar Illustrator. Ah, ya lo estoy enviando. No sé si ya llegó. Ah, ya. Sí, Ya llegó. Ya, listo. Es un comprimido para que una carpeta comprimida que ahí está el programa, pero es viejito, vuelvo y les digo. ¿Listo? Vale, mis chiquillos, si no tenemos más dudas o más preguntas, esta era nuestra sesión de hoy. Es importante que por favor ese material que hoy les compartí en la presentación, que va a ir con nuestra grabación, lo tengan muy en cuenta porque lo van a ir utilizando y lo van a necesitar para la creación o reestructuración de la marca de su empresa o emprendimiento que están trabajando en el proyecto. ¿Listo? Vale, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Feliz noche para todos. Que descansen, Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Dime, Gleiner. ¿Se puede quedar un momentico al final para comentar? Claro que sí. Ok. Vale, chicos. Entonces, cuídense. Feliz noche. Voy a detener la grabación. Gracias. Vale.